Informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón, Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Muy buenas tardes, tengan ustedes este jueves. Quien les saluda, Dilana Salas Monterrosa, directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, quien a su vez auspicia este espacio. Les recordamos que nuestro objetivo es poder compartir información importante con todo el pueblo limonense, y qué más importante que hablar de la mujer, y justamente porque nos estamos entrando al marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que yo hoy quiero extender un gran saludo a todas estas mujeres limonenses, luchadoras, madres de familia, amas de casa, profesionales que nos están escuchando. Y también quiero decirle que nos puede sintonizar por el 98.3 FM de su radio, Radio Casino de Limón, también por radiocasino.net. Y si usted no lo sabía, Radio Casino ahora tiene un app que se llama Radio Casino, y usted puede sintonizarnos, escuchar la radio, y también por Radio Casino TV. Puede también sintonizarnos por Cable Caribe, Canal 21, que nos lleva a todos los rinconcitos de esta bella provincia. En el YouTube de Radio Casino. Oiga, si usted no escucha Radio Casino es porque no quiere, porque estamos en todos lados. Además tenemos a través de las plataformas de Facebook, de la Cámara de Comercio, de Cable Caribe y por supuesto que de Radio Casino. Y esta tarde traemos un tema súper interesante, valioso, que yo creo que muchas mujeres incluso es casi un tabú hablar de la ginecología o hablar de nuestra salud femenina. Y para hablar de eso, pues por supuesto que necesitábamos un experto, y les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Rafael Mora Bogantes, es especialista en ginecología y obstetricia, con amplia experiencia en ultrasonido ginecológico avanzado, mapeo de endometriosis profunda, con enfoque integral en la salud y el cuidado femenino. Buenas tardes, Doc. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, gracias por la invitación, por brindar el espacio para hablar de un tema tan importante que es la salud femenina. Como ya me presentaste, yo soy el doctor Rafael Mora Bogantes, soy especialista en ginecología y obstetricia. Tengo aproximadamente 6 años de dedicarme solamente al cuidado de la salud femenina, y inmensamente agradecido por este espacio para hablar de un tema que me apasiona. Comparta, llame a su amiga, a su hermana, a su vecina, porque este es un tema del que todos tenemos que conocer. Antes de empezar a hablar de todo esto, Doc, nos gustaría saber, ya nos dijo cuánto tiempo tiene de estar en Limón, o no escuché, creo que habló de la experiencia, pero cuánto tiempo tiene de estar aquí bajo el calorcito limonense. Sí, tengo exactamente 1 año de estar en la provincia de Limón. Trabajo en el Hospital Tony Facio, y desde que vine acá estoy encantado. Me gusta mucho la provincia, la calidez de su gente, y pues muy feliz de hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, en una población pues que tiene mucha necesidad y muchos deseos de también tener una buena salud ginecológica y femenina. Eso es lo más importante, y yo creo que podemos partir, bueno, y el programa de hoy se llama Ginecología sin mitos y con conciencia, porque yo creo que cuando hablamos de la salud femenina hay muchos mitos asociados. Incluso creo que podemos partir de que muchas mujeres todavía sienten pena o tenemos cierta resistencia de ir al médico. Empecemos a hablar desde esa parte, que yo creo que tiene que ver mucho como con la parte emocional, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues el cuidado y la salud femenina es crucial para un buen estado de salud física y emocional, ¿verdad? Este tabú que se daba un poco antes de la abstinencia, o que no se daba mucho énfasis en el cuidado de la salud femenina, es algo que hay que irlo cambiando poco a poco, ¿verdad? Yo creo que últimamente, conforme van pasando los años, esos tabúes han ido desapareciendo, pero siempre todavía existe cierta resistencia, ¿verdad? Y lo más importante es que yo hablo principalmente de la medicina preventiva, ¿verdad? La prevención es la clave para evitar un montón de complicaciones y enfermedades que vemos a largo plazo que podrían haberse manejado de una manera pues más adecuada desde un inicio. Entonces yo siempre digo que la prevención de hoy es la tranquilidad del mañana. Entonces
Tal vez ese es uno de los mensajes clave para ir eliminando estos tabúes. Prevenir es la clave para tener una buena salud a futuro. Cuando hablamos de prevención, yo creo que Radio Cocina lo escuchan personas de todas las edades. ¿A partir de cuándo? Porque puede decir, no, es que está muy joven, o no, ya yo estoy muy vieja. ¿De qué edad? ¿A partir de qué edad deberíamos empezar a tener muchísima más conciencia o ser preventivos en nuestra salud femenina? Sí, mira, nosotros los especialistas en ginecología y obstetricia abordamos la mujer en todas las etapas de su vida. Vemos algunas pacientes patología en la infancia, cuando son niñas de 9, 10 años. Abordamos pacientes también en su estado de adolescencia, más o menos entre los 12, 20 años. Y vemos toda la vida reproductiva, que es hasta los 50, 52 años, y la paciente en su estado posmenopáusico. Sin embargo, para responder directamente a la pregunta en cuándo deberían las mujeres de empezar a hacer sus cuidados ginecológicos, y la mayoría de las guías lo que nos dicen en la actualidad o lo que deberíamos hacer nosotros es que la mujer a partir de los 21 años de edad empiece sus chequeos ginecológicos periódicos. Entonces, a partir de los 21 años es el momento en que se recomienda que la mujer tenga su Papa Nicolau por primera vez. Que el Papa Nicolau es una de las pruebas de tamizaje que más se utiliza en la actualidad para tratar de prevenir algunas enfermedades y patologías que afectan el cuello del útero. Entonces, tal vez para dar un poco de números más reales, entonces yo creería que es importante que la mujer empiece a hacer conciencia de su cuidado ginecológico y chequeo ginecológico periódico a partir de los 21 años de edad. ¿Qué pasa, Doc, cuando yo creo que vivimos en una sociedad que ha evolucionado en temas de la sexualidad, donde creo que incluso estamos altamente expuestos de una forma más abierta a la sexualidad como tal, y que incluso pues hay números importantes pues que yo no manejo, pero sí sé que hay una incidencia importante en las personas menores de edad, ¿verdad? Que tienen sexo desde edades muy tempranas. ¿Qué pasa con estas niñas? ¿Deberían también tener esta salud preventiva o hay menos incidencia o cómo funciona? Sí, mira, para seguir hablando un poco del tema de prevención, yo considero que es indispensable que todos los niños y niñas entre 10 y 12 años tengan su vacunación respectiva. Por ejemplo, el esquema de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social pues tiene en su gama de vacunas disponibles para la población la vacunación contra el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es el principal causante de patología cervical o enfermedad en el cuello del útero, en la vagina y en la vulva. Entonces es sumamente importante hacer conciencia en la vacunación. La vacunación está disponible en la mayoría de centros médicos y nos permite hacer una prevención significativa de la transmisión del virus del papiloma humano. Se ha visto y se ha demostrado que la vacunación contra el virus del papiloma humano logra reducir en un 99% la incidencia o la aparición de cánceres relacionados al tracto genital. A esto me refiero cuello del útero, vagina y vulva. Entonces, hacer conciencia principalmente en la vacunación. Yo creo que es algo que en algunas ocasiones pues no se le da la importancia necesaria, pero es sumamente adecuado hacer conciencia sobre la vacunación. La vacuna es una vacuna que se coloca entre los 10 y 12 años en niños y en niñas y forma parte del esquema de vacunación. Claro, qué importante, Doc, porque usted ya nos está hablando de una, usted me va a disculpar si yo no utilizo los términos correctos, ¿verdad? O me va a corregir, pero entonces estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual cuando hablamos del virus del papiloma humano, así es. Dentro de las más recurrentes, podríamos hablar, ¿hay alguna incidencia, hay algo que sea? Esto porque yo creo que al final, como sociedad, siempre estamos tan despiertos como cuando vino la vacunación para el COVID o cuando viene la vacunación de influenza. Yo creo que estamos como pendientes de, yo no quiero, no sé, COVID o no quiero la gripe o la influenza, ajá. Pero entonces este tipo de enfermedades que yo creo que son más de orden íntimo, más silenciosas, ya usted nos está diciendo también hay que tenerlo preventivo.
Y qué dicha que ya no sé desde hace cuánto está en el esquema de vacunación. Yo, ¿verdad? Regreso un poquito. Entonces, ¿qué pasa si nos está escuchando una persona adulta y dice, yo no sé si yo tengo esa vacuna, me la puedo poner ahora? ¿Es posible para una mujer adulta? Claro, el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que es muy común. Se dice que aproximadamente de 10 mujeres que han tenido relaciones sexuales en la vida, al menos 7 han estado en contacto con el virus. Entonces es una enfermedad altamente presente en la población femenina. La vacunación, el esquema de vacunación que empezó a implementarse en la caja, empezó aproximadamente en el año 2024-2025. Entonces, pues es algo bastante novedoso para la institución y me parece que es algo que es sumamente importante de hacer hincapié en la importancia de que si forma parte del esquema de vacunación actual, es una vacuna que está disponible y es importante como padres de familia, a veces de niños y niñas, preguntar por la vacuna, estar pendientes y que asegurarse de que se coloque la misma. ¿Okay? ¿Y esta vacuna es una sola vez o son varias dosis? ¿Cómo funciona? El esquema de vacunación de la institución son 2 dosis. Una se coloca en el momento en que se indica, usualmente entre los 10 y 12 años, y la otra se coloca a los 6 meses. Entonces es muy importante que se aseguren de colocarse la segunda dosis, ¿verdad? En este espacio me estoy refiriendo a la vacunación en niños, ¿verdad? La vacunación en las pacientes adultas, ¿verdad? O las pacientes que ya son sexualmente activas, el esquema de vacunación es un poco diferente. Y es importante también hacer hincapié en que es una vacuna que está disponible, ¿verdad? Y está disponible ya no en pacientes, pues, adultas y sexualmente activas, ya no forma parte del esquema de vacunación de la institución, pero se encuentra disponible a nivel privado. Y es importante porque el haber tenido relaciones sexuales o inclusive el haber estado en contacto con el virus no contraindica colocar la vacuna. La vacuna básicamente la función es proteger contra ciertos serotipos o básicamente como tipos del virus del papiloma humano que existen y nos permite que si definitivamente la paciente ya estuvo en contacto con alguno de los virus, permite generarle protección contra algunos otros virus. Entonces siempre es importante la vacunación, aunque ya la paciente haya tenido relaciones sexuales o si inclusive la paciente sabe que ya es portadora del virus del papiloma humano. Entonces es muy importante que es uno de los temas en prevención de mayor importancia con respecto al cuidado femenino. Definitivamente la vacunación ha logrado disminuir significativamente la incidencia de cáncer de cérvix, cáncer de vagina y cáncer de vulva. Entonces es sumamente importante que una vacuna puede cambiar la vida de una persona, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante hacer hincapié en ese punto de la importancia de la vacunación, inclusive si la paciente ya ha tenido vida sexual. Es interesante porque justamente este número que es importantísimo, dice que el 99%, o sea que se logra reducir hasta un 99%. Yo creo, y las mujeres que me están escuchando, y cuando hablamos de mitos o tabúes, creo que es súper importante entender que solo a veces estamos un grupito de 5 personas y podemos hablar de algunas molestias o de alguna experiencia que tuvimos con el médico, con un resultado, y nos damos cuenta que no era solo nosotros, ¿verdad? Que hay más personas asociadas con experiencias muy parecidas, pero que seguimos resguardando, ¿verdad? Así como poniendo debajo de la cobija estos temas incómodos más que informarnos. ¿Hay una edad máxima para ponerse la vacuna? Sí, usualmente la mayoría de los esquemas y los esquemas que han sido probados, ¿verdad? En medicina nosotros hacemos las cosas basados en estudios y en investigaciones y la mayoría de los estudios que se han hecho se hacen en pacientes menores de 45 años. Entonces la vacunación contra el virus del papiloma humano está indicado para pacientes menores de 45 años. Es importante este dato tenerlo en cuenta porque nos ayuda a saber qué población específica es la que mayor vamos a obtener beneficio. Ok. Entonces quiere decir, esquema de vacunación entre los 10 y 12 años. Si no me cubre el esquema, puedo ponerme la vacuna por fuera sin importar
si ya haya tenido el virus, ¿verdad? Todo eso es correcto. Doctor, eso es como para hacer una aclaración, porque según yo entiendo, la evolución de este virus termina en grandes consecuencias. Ahora, una pregunta importante, ¿cómo puedo darme cuenta si soy portadora del virus o no? Sí, en realidad ahora nosotros podemos detectar la presencia del virus del papiloma humano en una prueba que se agrega al Papa Nicolau. Entonces, en el Papa Nicolau convencional que se hace para control rutinario de las pacientes, ¿verdad? Nosotros agregamos la prueba del virus del papiloma humano. Esto es importante hacer la aclaración de que no todos los centros médicos tienen disponibilidad para hacer detección del virus del papiloma humano. Nosotros en el Hospital Tony Facio tenemos la facilidad de poder detectar virus del papiloma humano en las pacientes que les hacemos el Papa Nicolau. Entonces es una prueba que nosotros podemos saber con exactitud si hay presencia del virus o no. Y cuando hablamos de presencia del virus, podemos conocer cuál virus específicamente es el que está afectando a la mujer, ¿verdad? En virus del papiloma humano nosotros hablamos de serotipos. Serotipos básicamente son diferentes tipos del virus. Algunos tienen la capacidad de generar lesiones de manera más fácil que otras. Entonces saber si tiene el virus es importante y saber cuál virus tiene, ¿verdad? Porque es importante que el seguimiento de una paciente depende mucho de qué tipo de virus es el que esté positivo. Entonces, pues tal vez son temas un poco más profundos, ¿verdad? Pero sí es importante, uno, conocer el estado de si es portadora o no portadora, y luego conocer por cuál virus es positiva. Okay. Eso nos permite a nosotros dar un mayor seguimiento y ser más cuidadosos o ser más intensivos en la vigilancia de una paciente que es portadora. Saber si una paciente es portadora o no del virus es sumamente importante, porque se ha visto que la mayoría del cáncer de cervix, de vagina o de vulva es secundario al virus del papiloma humano. Casi que un 98-99% es producto del virus del papiloma humano. Entonces te estoy diciendo básicamente en palabras sencillas que la mayoría de las pacientes que les da cáncer de cervix, cáncer de vagina o de vulva son secundarios a esta enfermedad de transmisión sexual que se llama virus del papiloma humano. Este tema está súper interesante. Yo creo que a nosotros las mujeres, y podríamos preguntarnos, o muchas mujeres se podrían estar preguntando, ¿y hay algún síntoma que yo puedo darme cuenta, decir, vea, no sé, periodos irregulares? O sea, que este virus pudo haber avanzado, generar lesiones mayores. Sí, lastimosamente el virus del papiloma humano en la mayoría de las pacientes es un virus asintomático. Asintomático hago referencia a que no podemos o la mujer no puede tener en algunas ocasiones tener síntomas. Cuando la paciente usualmente desarrolla síntomas es usualmente cuando tenemos alguna enfermedad avanzada. Por eso es que la clave, y hemos estado hablando tal vez desde un inicio, es la prevención. Si se sabe que la paciente es portadora, es importante dar un seguimiento ginecológico adecuado para prevenir que se desarrollen enfermedades. Como te digo, en muchas ocasiones puede ser asintomático. En algunas ocasiones la presencia de la edad de la paciente, ¿verdad? No es el mismo seguimiento de una paciente adolescente, de una paciente que está en su vida reproductiva, de una paciente que está embarazada, de una paciente en su estado posmenopáusico. Pero la mayoría de las guías y el seguimiento que nosotros damos a las pacientes es anual o cada 2 años. Por ejemplo, el Papa Nicolau se recomienda hacerlo al menos una vez cada 2 años o cada año si la paciente puede o tiene la oportunidad. Con respecto a la detección del virus del papiloma humano, para seguir hablando tal vez un poco de esto, la mayoría de las guías que nosotros seguimos o que lo regimos nosotros como ginecólogos, hacemos la detección del virus del papiloma humano después de los 30 años, cada 5 años. ¿Okay? Es importante que si la paciente sale negativa por el virus del papiloma humano, puede estar tranquila que puede repetir la prueba a los 5 años. ¿Okay? Esto es importante porque se ha visto que no vale la pena estar haciendo la prueba con tanta regularidad si lo que nosotros podemos es detectar que la prueba está negativa más o menos cada 5 años. Perfecto. Ahora sí, vamos a separarnos, vamos a ir a hacer nuestra primera pausa y ya casi regresamos con más de Epicentro porque Limón es el centro de la información.
Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación, da a conocer su oferta académica, idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contigua Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect, Cable Caribe. El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Y ya estamos de regreso con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Y como les dije antes, tenemos de invitado al doctor Rafael Mora. Él es especialista, médico especialista en ginecología. Y yo les tengo que decir que conocí al doc hace muy poco. Fui y visité su clínica, un lugar súper ameno, súper acogedor. Y yo creo que como todas las mujeres no es que vayamos tan felices y radiantes al ginecólogo, pero entendiéndolo como una acción preventiva y parte del autocuidado, es importante pues entender toda esta dinámica. Yo quiero ponerle, los que nos están viendo van a ver la imagen, ahí va a estar el doc y va a aparecer alguna información, pero para los que no, doctor, cuéntenos dónde está ubicado, cómo se llama la clínica, horario de atención, teléfonos. Sí, estamos ubicados 50 metros sur del Hospital Tony Facio, en antigua clínica Vistamar, ahora es Caribbean and Pacific Medical. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados, usualmente de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los sábados tal vez un horario más extendido, 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden seguirnos en redes como @sermar.gine o Sermar Ginecología y Obstetricia, y estamos para servirles. Ok, y de verdad visítenlo porque es un lugar muy ameno, una atención lindísima, así que está completamente recomendado. Pero para seguir hablando, si usted se viene apenas conectando, estábamos hablando de la prevención en la salud
femenina, hablamos del virus del papiloma humano. Doc, ¿y qué pasa si yo me lo hice hace poquito y me salió positivo? Porque puede hacer que la gente se asuste y diga, ¿y ahora qué hago? Creamos, ¿verdad? Porque nosotros somos fatalistas y emocionales y entonces nos quedamos enfrascados en ese. ¿Qué es lo que sigue después de un resultado positivo? Sí, mira, como te mencionaba anteriormente, el conocer el resultado de la prueba nos brinda mucha información importante. Uno, principalmente, si la paciente está negativa, puede tener tranquilidad que la probabilidad de que desarrolle una lesión en el cuello del útero es poco probable o muy poco probable. Y lo otro importante es que si la prueba sale positiva, para nosotros es importante saber cuál de estos serotipos del virus es el que está afectando a la mujer. Como les dije anteriormente, el virus del papiloma humano, hay un montón de tipos diferentes, existen hasta 130 tipos diferentes y estos se describen por números. Entonces es importante conocer cuál número de este virus es el que está afectando a la paciente. Por ejemplo, el virus 6 y 8 es el principal causante de verrugas vulvares, verrugas o condilomas vulvares. Este virus la mayoría de las veces no produce lesiones graves en el cuello del útero. Sin embargo, hay algunos otros como el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, que son conocidos como virus de alto riesgo. Alto riesgo significa que tienen la probabilidad de desarrollar lesiones malignas en el cuello del útero. Y algunos de estos de alto riesgo son más agresivos que otros. Por ejemplo, el número 18 es bastante agresivo. Eso lo que quiere decir es que tiene la capacidad de generar lesiones en el cuello del útero de una manera más rápida. Entonces, conocer el estado de la prueba y conocer cuál virus es el que está afectando a la paciente nos ayuda a nosotros valorar cuál es el seguimiento específico que tenemos que hacer con esta paciente y qué tan incisivos tenemos que ser con el control. Por ejemplo, las pacientes que son positivas por virus de alto riesgo, que son los que acabo de mencionar, son pacientes que se recomienda realizar una colposcopía. Una colposcopía, básicamente en palabras sencillas, es una visualización del cuello del útero con una cámara de alto poder. Durante el estudio nosotros aplicamos una serie de sustancias que nos permiten ver el cuello del útero de una manera más detallada. En algunas ocasiones, cuando nosotros realizamos la colposcopía y vemos que hay alguna lesión en el cuello del útero, tenemos que tomar biopsia. La biopsia nos permite conocer si este virus que está afectando a la mujer está produciendo cambios en el cuello del útero. Detectar la presencia de cambios en el cuello del útero es sumamente importante porque es lo que nos permite a nosotros poderle brindar tratamiento temprano a la paciente. La idea en general siempre es la prevención y que la mayoría de las pacientes no tengan este virus. Sin embargo, pues es altamente común y después de uno hacer la detección, lo más importante es valorar si están ocurriendo cambios en el cuello del útero, valorar si la paciente tiene una enfermedad y ver cuál es el tratamiento ideal para esa paciente y cuál es el seguimiento específico para cada paciente. Entiendo perfecto. Hay algo, doctor, que me queda tal vez una pequeña duda y que pueda ser la duda que tengan algunas de nuestras radioescuchas, y es que entonces cuando hablamos del virus del papiloma humano como una enfermedad de transmisión sexual, ¿puede ser evitada con el uso de preservativos o no? Sí, la mayoría de las veces utilizar métodos de barrera, que son tanto el condón masculino como el condón femenino, nos ayuda a prevenir en gran cantidad la transmisión del virus. Sin embargo, en algunas ocasiones, a pesar de que se usen los métodos de barrera, pueden haber lesiones que se produzcan o se pueda transmitir el virus. En algunas ocasiones se ha visto que a pesar de que el paciente haya utilizado métodos de barrera, existe la transmisión del virus. Es un virus que tiene la capacidad de transmitirse muy fácilmente y por eso es altamente común, ¿verdad? Por la capacidad que tiene de transmitirse de manera tan fácil con las relaciones sexuales. Claro, y eso valía la pena aclararlo porque puede hacer que alguien diga, no, a mí no me da porque yo siempre me cuido, pero incluso ahí hay algún factor de riesgo que debería atender de manera preventiva. Muy bien, ahora vamos a hablar de, bueno, les dije que había una
una información interesante, y es que dentro de la información que me pasó el doctor, dice que Limón es una de las provincias del país con mayor incidencia de cáncer de cérvix. Sí, Dilana, desde que estoy pues en la provincia, pues hemos visto, ¿verdad?, que es una de las provincias del país con mayor incidencia de cáncer de cérvix. Esto básicamente nos habla de dos cosas. Uno, que tenemos que hacer esfuerzos en mejorar las medidas preventivas, o sea, la vacunación temprana en niños y niñas, la vacunación en las pacientes que ya iniciaron su vida sexual, pero es importante de igual manera la vacunación en este grupo poblacional también. Y la otra cosa es ser más incisivo y en lo que respecta al control ginecológico, ¿verdad? La provincia de Limón se ha visto que tenemos una incidencia muy alta en cáncer de cérvix. Más o menos se diagnostican aproximadamente 1 o 2 por semana. Wow. Entonces significa que es una enfermedad que afecta de manera muy importante a la provincia, ¿verdad? Claro. Entonces, al ser una enfermedad, tenemos que ser aún más rigurosos en lo que es el cuidado Y nos dijo además ginecológico. un virus silencioso, ¿verdad? Asintomático. Entonces, y otra cosa, y entonces cuando hablamos de la mujer, ¿el hombre no porta el virus o no lo sufre? ¿Cuáles son las incidencias en hombres? Sí, la mayoría de las veces los hombres son los principales transmisores de la enfermedad o del virus, ¿verdad? Las mujeres, lastimosamente, son las que la mayoría de las veces tienen consecuencias negativas o repercusiones por el virus. Los hombres, la mayoría de las ocasiones, no tienen consecuencias tan negativas. Los hombres se pueden ver afectados de alguna manera también, pueden tener verrugas, condilomas, en algunas ocasiones puede tener relación también con cáncer de cérvix, cáncer de pene, perdón, pero con una incidencia muy baja. Muy Lastimosamente, bien. El virus afecta principalmente el cuello del útero de la mujer. Entonces, por eso es que nosotros somos tan incisivos y tan intensos tal vez a la hora de el conocer el estado de la enfermedad y el seguimiento que tenemos que tener con estas pacientes. Claro. Doctor, otro tema interesante, cuando hablamos del cuidado de la salud femenina, es el cáncer de mama, que yo creo que lo escuchamos exponencialmente cuando viene el mes de octubre y que hay un llamado, ¿verdad?, a hacernos el autoexamen y todo esto, pero al final no es un tema de un mes, es un tema de siempre. Hablemos del cáncer de mama. Sí, mira, el cáncer de mama es una patología, una enfermedad que afecta activamente a la mujer, ¿verdad? Se dice que el cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes en la población costarricense en general. Hay estadística que dice que aproximadamente 1 de cada 8 mujeres va a presentar un cáncer de mama en su vida. Entonces, si tenemos 8 mujeres reunidas en una habitación, una de esas 8 mujeres tiene probabilidad de que va a tener cáncer de mama. Entonces estamos hablando de un cáncer que es muy común, que usualmente la mayoría de las estrategias de prevención están dirigidas al mes de octubre, como usted lo acaba de mencionar, pero en este mes me parece que es sumamente importante hacer referencia a pues esta patología, esta enfermedad que afecta mucho a la población y que es importante en este mes de la mujer hacer hincapié también en la prevención de la enfermedad y la aplicación de pruebas de tamizaje. Pruebas de tamizaje me refiero a aplicación de estudios que se hacen con el fin de prevenir la enfermedad o detectarla de una manera temprana. Esto es importantísimo y yo quiero hacer una pausa y entender que cuando hablamos de la mujer en general, en este mes es muy, bueno, yo creo que siempre, pero hablar de el autocuidado, del amor propio, de el empoderamiento, pero también parte de todos estos recursos y sistemas para el fortalecimiento del género femenino está la salud, ¿verdad? Y justamente en virtud de eso hacemos este programa que pudo haber sido orientado con otros temas que no es que dejan de ser importantes, pero me parece que la mujer incluso podría tener algún tipo de condición, ¿verdad? Esa es nuestra posición de cuidadoras y demás, hace que vayamos relegando o postergando el tema de la salud, que es tan importante, sobre todo en estos temas.
Cuando hablamos del cáncer de mama, yo creo que muchas pensamos, ay, la mamografía. ¿A partir de cuándo, doctor? Sí, la mayoría de las guías que nosotros utilizamos para el seguimiento del cuidado femenino de la mujer recomienda empezar la mamografía a partir de los 40 años, ¿verdad? La mamografía debería realizarse a partir de los 40 años, al menos cada 2 años. La mamografía es uno de los métodos de tamizaje, una prueba de tamizaje básicamente lo que significa es que nos permite detectar de manera temprana la presencia de enfermedad. Entonces, la mamografía en el cuidado de la salud de las mamas de la mujer es de los principales métodos que ha logrado reducir la mortalidad por la enfermedad. O sea que aplicar la mamografía a partir de los 40 años, cada 2 años, es una de las medidas que mayor se ha visto o que ha logrado una reducción significativa en la incidencia de la enfermedad, y cuando la detectamos nos permite detectarla de manera temprana. El cáncer de mama es un cáncer que cuando se diagnostica de manera temprana es curable en un 90-95% de las ocasiones. Entonces, de ahí la importancia en este mes del cuidado femenino y el mes de la mujer, siempre hacer la importancia y el hincapié en la aplicación de pruebas de tamizaje. Entre ellas, la aplicación de la mamografía a partir de los 40 años, cada 2 años. Doctor, puede ser que hayan muchos mitos o tabúes en relación a la mamografía, ahora que son tan comunes los implantes de seno. Una mujer con implantes debe hacerse mamografía, algunos hablan que es el ultrasonido de mamas, ¿cómo funciona? Sí, la paciente que tiene implantes mamarios, la exploración de la mama en algunas ocasiones por la mamografía no es la más adecuada. Sin embargo, es importante que a partir de los 40 años hay que hacerla, y las pacientes que tienen implantes mamarios es importante también crucial, y también es importante el ultrasonido de mamas específicamente en ciertas condiciones. Por ejemplo, antes de los 40 años, si por alguna indicación se hizo o a alguna paciente le solicitaron un estudio de mamas, usualmente antes de los 40 años el estudio que más nos aporta información es el ultrasonido de mamas. Esto por las características de la mama. Usualmente las características de la mama en pacientes menores de 40 años permiten la exploración, es más adecuado con ultrasonido de mama. Entonces, cuando hablamos de mamografía como prueba de tamizaje a partir de los 40 años, cada 2 años, y si por alguna razón hay que hacer un estudio en la mama antes de los 40 años, lo que más se recomienda es ultrasonido de mama. Perfecto. Ahora, ¿cuál síntoma de tenerlo nos habla de una alerta inmediata? Porque por lo que estamos viendo, por lo menos de estos dos temas, son dos enfermedades sumamente silenciosas, ¿verdad? Pero si los detectamos con la prevención, tenemos muchísimo más posibilidades de curarlo. Pero ¿qué puedo detectar tal vez en el autoexamen, algún síntoma particular que diga, esto tengo que ponerle atención? Lo más importante en el cuidado femenino también es la autoexploración o conocerse, ¿verdad? Yo siempre le digo a las pacientes que es sumamente importante que ellas conozcan su cuerpo, ¿verdad? No solo la parte pues en mama, sino también la parte genital y vulvar. Es sumamente importante que la paciente conozca su cuerpo. Cualquier cambio que salga de lo usual al conocer su cuerpo es una señal de alarma, ¿verdad? La mayoría de esfuerzos en prevención se hacen en enfermedades que son asintomáticas, o sea que la capacidad de tener síntomas algunas veces es poca, o cuando se presentan de manera tardía. Entonces, por eso es sumamente importante el tamizaje y hacer pruebas que nos ayuden a prevenir la enfermedad o detectarla de una manera temprana, ¿verdad? Cuando la paciente presenta síntomas, usualmente puede presentar cambios en la forma de la piel, cambios en la textura de la piel. Se pueden también detectar o presentar la presencia de bultos o masas, ¿verdad? A bultos me refiero a pelotitas,
abultamientos, en algunas ocasiones pueden presentarse hasta con enrojecimientos, ¿verdad? Algunos otros enfermedades que afectan la mama pueden tener salida de leche, o eso se llama galactorrea, que es básicamente la salida de leche por el pezón, o tal vez de algún contenido sanguinolento. Entonces, básicamente, si se presentan esos síntomas, ¿verdad?, es importante que la paciente busque ayuda. Como le digo, usualmente la mayoría de las veces no presenta síntomas hasta que la enfermedad es un poco avanzada. Entonces, autoexplorarse y conocer sus mamas es sumamente importante para detectar cambios tempranos que ocurran en la misma. Muy bien, Doc, entonces, justamente sobre la importancia de los ultrasonidos ginecológicos periódicos, nos van a ayudar a la detección temprana de otras enfermedades. Ya hablamos de estos, pero también usted hace mención acá del cáncer de endometrio o de ovario. Sí, nosotros en ginecología pues nos encargamos totalmente del cuidado de todos los órganos del aparato reproductor femenino. A eso hago referencia a que ya hablamos un poco de mama, hablamos un poco de cervix, hablamos un poco de vagina y vulva. Sin embargo, pues otros de los órganos que son parte del aparato reproductor femenino es el útero y los ovarios, ¿verdad? La mayoría de las veces los cánceres que afectan al útero y los ovarios, ¿verdad?, la mayoría de las veces los diagnosticamos de manera avanzada. Los diagnosticamos de manera avanzada porque, uno, generan pocos síntomas, y dos, no existen pruebas de tamizaje tan estructuradas como el Papa Nicolau y la mamografía. Sin embargo, realizarse un ultrasonido ginecológico de manera anual nos ayuda a estar pendientes y de tener una valoración adecuada del útero y de los ovarios. Sin embargo, pues si la paciente tiene alguna molestia en específico, sangrados después de la menopausia, o sea, después de que ya a la paciente se le fue la menstruación, es un signo de alarma importante para consultar. Si la paciente tiene dolor en el área pélvica o en la parte baja del abdomen de manera crónica, o sea que le afecta mucho pues la calidad de vida, es importante buscar ayuda porque hay algunas enfermedades ginecológicas que usualmente son silenciosas, como lo es también la patología o el cáncer del útero y de los ovarios. Entonces, como parte del cuidado ginecológico que nosotros recomendamos a nuestras pacientes, siempre es importante, uno, Papa Nicolau anual, dos, la presencia o la realización de un ultrasonido ginecológico, y estar al día siempre con mamografía y test de BPH, que es lo que hemos venido Es hablando. interesante porque yo creo que hay muchas mujeres que creen que es normal o se van acostumbrando a tener fuertes dolores pélvicos o fuertes dolores de ovario o sangrados irregulares o abundantes. Esto también debería ser parte de nuestro cuidado periódico, Doc. Sí, los sangrados uterinos afectan de manera significativa la vida de una mujer, ¿verdad? Entonces, cuando la paciente tiene dolor crónico que afecta mucho su calidad de vida, cuando la paciente tiene sangrados irregulares que en algunas ocasiones hace que sus niveles de hemoglobina en la sangre se disminuyan, son indicaciones para realizar un ultrasonido ginecológico, ¿verdad? El ultrasonido ginecológico nos aporta mucha información y nos puede ayudar a detectar la presencia de algunas enfermedades que afectan directamente la calidad de vida de una mujer. Entonces, como parte del cuidado ginecológico de rutina, nosotros realizamos ultrasonido ginecológico para ayudar a manejar y tratar estos síntomas que se ha visto que el dolor crónico pues afecta la calidad de vida de una mujer desde muchos estratos y esferas, ¿verdad? Sentimental, emocional, psicológico. Entonces, el abordaje desde un punto de vista de cuidado femenino ginecológico algunas veces no solo es un abordaje desde el punto de vista físico, sino que también acompañamos a la mujer en otros aspectos importantes de su vida, ¿verdad? Claro. Bueno, yo sé que usted como yo está recibiendo un montón de información y yo quiero, hablando justamente de la concientización, que es el propósito relevante del programa de hoy, entender que si así como cuidáramos a otros, nos cuidáramos a nosotras mismas, tendríamos menos incidencia en muchas enfermedades.
entendiendo que la dinámica familiar también parte de cuidarnos nosotras y poder entender nuestro rol dentro de la sociedad y hoy puntualmente la responsabilidad que tenemos sobre nuestra salud femenina. Vamos a separarnos, a hacer nuestra última pausa, no se despegue que ya regresamos con más de Epicentro porque Limón es el centro de la información. Instituto Cariay, Centro de Formación para Universitario, acreditado por el Consejo Superior de Educación, da a conocer su oferta académica, idiomas, inglés para niños, adolescentes y adultos, ciencias de la salud, asistente técnico en farmacia y asistente dental, tecnología, diplomado en redes y telecomunicaciones, técnicos, redes de comunicación de datos, ciberseguridad, desarrollo de software, soporte empresarial, administración, contabilidad, mercadeo y relaciones públicas. Contamos con técnicos avalados bajo el Marco Nacional de Cualificaciones y el Instituto Nacional de Aprendizaje. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 mediodía y de 1 de la tarde a 7 de la noche. Sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Contáctenos al 2798-2244 o al WhatsApp 8807-1515. Estamos ubicados en Limón, Barrio Roosevelt, a 50 metros de la Iglesia Asambleas de Dios, frente al Parquecito Asís Esna. Instituto Cariay, formación para el trabajo. Veterinaria La Vet. Los esperamos en Barrio Las Palmeras, frente a la Coca-Cola, ahora en nuestro nuevo horario de atención, de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en nuestro horario de emergencias de martes a sábado de 6 de la tarde a 9 de la noche. Contáctenos al 6456-8677 y al 2758-0881. Estamos ubicados en Barrio Las Palmeras, contigua Maxi Palí. Cable Caribe, la empresa de telecomunicaciones que desde Siquirres apoya el desarrollo tecnológico de la zona atlántica con fibra óptica hasta tu hogar gracias a Fiber Connect. Con nuestra tecnología podrás disfrutar un servicio de internet rápido y estable, siendo la mejor opción para tu trabajo, estudio, juegos y televisión de alta resolución. Llámanos y sé parte de quienes navegamos sin preocupación. Fiber Connect, Cable Caribe. El servicio de interpretación del ESCO por videollamada es una solución ideal para que instituciones, empresas y comercios puedan obtener un intérprete que facilite la comunicación eficaz y fluida entre la persona oyente y la persona sorda, sin cita, mínimo tiempo de espera, cuando sea y donde sea. Garantice la inclusión de las personas sordas siendo cliente de Green Technological y sea parte de la solución. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Ya estamos de regreso con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Y bueno, y creo que de regreso para cerrar reconociendo el valor que tiene la mujer dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de cualquier entorno somos sumamente valiosas y ese valor empieza dentro de cada una de nosotras. Entendiendo que tenemos nosotros también la responsabilidad de cuidarnos, de amarnos, de hacernos valer, pero entender también que hay áreas prominentes como la salud que no debemos dejar para después. Y estoy segura que sí, que no son los espacios más cómodos, pero tenemos la responsabilidad de cumplir, de prevenir, sobre todo entendiendo toda esta dinámica que el doctor Mora nos ha desarrollado de una manera especial para nuestros televidentes y radioescuchas, y ojalá que el resultado sea
la conciencia, que concienticemos sobre la responsabilidad que tenemos. Pero también quiero recordarle otra vez dónde atiende el doctor Mora, porque si a usted le pareció que esta explicación fue amplia y clara y usted dijo, esto es lo que yo necesitaba saber, imagínese que así mismo es en el consultorio y se los digo de verdad por experiencia. Doc, díganos nuevamente dónde está ubicada su clínica, su número de teléfono, horario de atención. Sí, gracias por el espacio. Estamos ubicados 50 metros sur del Hospital Tony Facio, en Caribbean and Pacific Medical. Nuestro consultorio ginecológico se llama Sermar Ginecología y Obstetricia. Pueden encontrarnos en redes sociales como @sermar.gine o Sermar Ginecología y Obstetricia, o a nuestro WhatsApp 87799532. Gracias, Doc. ¿Y horario de atención? Usualmente atendemos de lunes a viernes de 4 a 8 p.m. y los sábados de 9 a 2 p.m. Doctor, nos queda unos minutitos que creo que podemos aprovechar antes de cerrar, porque aquí hay un tema muy interesante que es sobre la planificación familiar como parte de la salud reproductiva. Hablemos de eso en 2 minutitos para no dejarlo por fuera. Sí, es sumamente importante que como parte de la vida de cada familia y de cada estructura familiar o núcleo de hogar se tome en cuenta la planificación familiar, ¿verdad? Es un tema que en algunas ocasiones es tabú y no se aborda, yo considero, de la mejor manera. Cada persona, cada mujer, cada individuo, cada familia tiene el derecho de forjar un plan de vida reproductiva. Un plan de vida reproductiva, me hago referencia a establecer si quiero ser mamá, si no quiero ser mamá, y pues tomar la decisión de una manera pues informada, ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante que ahora cada persona tiene el derecho de tomar decisiones importantes de su vida, pero yo considero que es importante hacerlas de manera informada. Si quiere ser mamá o no quiere ser mamá, es importante tomar una decisión con conocimiento, ¿verdad? Hablar del tema de forjar un plan de vida reproductiva es importante para valorar si cuándo queremos ser papás, si quiero tener un método de planificación que me permita no quedar embarazada en 10 años, si yo quiero tener un método de planificación. También, perdón que le interrumpa, también sobre los métodos de planificación. Ahora hay tanta sobreinformación, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, con lo que encontramos en Internet, pero los métodos de planificación no es voy y escojo uno y me lo tomo, porque también tiene muchas incidencias en otros aspectos. También para eso deberíamos consultar al médico. Sí, es importante que cada que una paciente toma la decisión de utilizar un método de planificación, tiene que conocer si ese método es ideal para ella. Y si la paciente como individuo, bajo su propia condición de salud propia, es candidata a utilizar ese método de planificación, ¿verdad? Los métodos de planificación, la mayoría son hormonales. Nosotros con medicamentos le damos hormonas a las pacientes y las hormonas no son inocuas, o sea, no es cualquier cosa lo que se está tomando. El uso de hormonas puede tener efectos adversos en algunas pacientes. Entonces es importante que a la hora de elegir un método de planificación sea de manera informada, con un método que se adapte a la condición propia de salud de cada paciente y que cumpla con las expectativas de ese método de planificación. Doc, me llega una pregunta y me llegó apenas antes de terminar el programa. Dice, si en mi familia hay historial de cáncer de mama, ¿cuándo debería hacerme la mamografía? Sí, la mayoría de las veces, gracias por la pregunta, porque es muy importante aclarar esto en la población, es si la mayoría, si se detecta que en la familia hay incidencia de cáncer de mama, es importante que los estudios de prevención de la enfermedad comiencen 10 años antes del diagnóstico, de la edad a la que le hicieron el diagnóstico al familiar. Okay. Te pongo un ejemplo, si no sé, a mi mamá le hicieron diagnóstico de cáncer de mama a los 35 años, es importante que los estudios comiencen 10 años antes. Lo mismo si se lo hicieron a los 40, los estudios en prevención se pueden iniciar hasta 10 años antes del momento o la edad en la que se le hizo el diagnóstico al familiar cercano. Eso es importante de tener en cuenta porque las pacientes con antecedentes heredofamiliares, o sea, con antecedentes familiares de patología en la mama,
tienen alta incidencia de también desarrollar lesiones en la mama. Entonces Perfecto. es importante hacer esa aclaración y muchas gracias por la Muy pregunta. bien. Doctor, ya vamos cerrando. Un mensajito que quiera dejarle a nuestros televidentes y radioescuchas. Sí, yo considero que en lo que respecta a salud femenina y cuidado femenino, lo más importante y el mensaje final de todo esto que acabamos de hablar el día de hoy es hacer una medicina preventiva. Preventiva es hacer toda esta serie de medidas que hemos conversado el día de hoy con el fin de prevenir enfermedades que a largo plazo pueden afectar de una manera negativa la vida de cada persona. Entonces hay una frase que a mí me encanta que es la prevención de hoy es la tranquilidad del mañana. Entonces todas las medidas de prevención que podamos aplicar en nuestro cuidado femenino, el cuidado de la salud en general, es evitar complicaciones a futuro. Entonces yo considero que pues ese es el mensaje final que quisiera que todas las pacientes tengan, que es que prevenir es la clave para una buena salud a futuro. Así es, y con este mensaje cerramos este programa de hoy. Les recuerdo que nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde con más de Epicentro, porque Limón es el centro de la información. Sintonice Epicentro, donde conversamos sobre los principales sucesos nacionales e internacionales y la relación que tienen con usted y con nuestra provincia. Temas administrativos, financieros, jurídicos, culturales, deportivos y educativos. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio Casino 98.3 FM y redes sociales. Epicentro, programa informativo y de opinión de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Limón. Epicentro, porque Limón es el centro de la información.